Buenas tardes a todos y mi agradecimiento también al CEU y a Alfonso Martínez Echevarría por haberme invitado de nuevo a este congreso. Yo creo que organizar un congreso de un día y medio de duración en las actuales circunstancias, pues desde luego representa un mérito y un esfuerzo considerable por el que quiero felicitar tanto a Alfonso como a Miguel y al resto de personas que han colaborado en esa importante labor de organización, ¿no? Bien, a mí me ha correspondido hablar de reputación corporativa y de la forma en la que se ha reforzado, como veremos ahora durante mi charla, esta materia en el Código de Buen Gobierno, ¿no? Yo tengo que decir ante todo que no había hablado con Juan Prieto de cómo organizar la presentación, pero he empezado también con definiciones del diccionario de la Real Academia y del diccionario de Oxford. Pero bueno, perdón por la reiteración, pero ya digo que no estaba en absoluto preparada, ¿no? Me parecía interesante empezar hablando de qué entendemos por reputación, más que nada para que todos nos aseguremos de que estamos hablando de lo mismo, ¿no? A veces se confunden, siendo términos distintos, se confunde reputación con imagen, con marca, en fin, con distintos conceptos que no son similares entre sí, ¿no? Entonces, por eso me ha parecido oportuno centrar un poco el concepto de reputación. He puesto ahí el qué entiende el diccionario de la Real Academia. Con esa palabra habla de la opinión o consideración en que se tiene a alguien o a algo, y el prestigio o estima en que son tenidos en cuenta alguien o algo, ¿no? Por su parte, el diccionario de Oxford habla de la opinión que la gente tiene acerca de lo que parece alguien o algo basado en lo sucedido en el pasado. Bien, yo creo que de estas dos definiciones, que son las únicas que he manejado, podemos extraer 4 notas básicamente, ¿no?, en relación con la reputación. La reputación tiene un componente de opinión, es decir, es la asunción por parte de la comunidad de qué se entiende o de qué factores son relevantes en relación con una persona física o jurídica o con algo, con una situación o un hecho concreto. Esa opinión está vinculada al prestigio y a la confianza, en definitiva, que se tienen en respecto de esa persona o de esa institución. No deja de tener el concepto de reputación también una cierta connotación moral o ética, en el sentido de que normalmente ese prestigio se construye en función de cualidades buenas o negativas también. También cabe hablar de mala reputación, como todos conocemos. Y, en principio, en el origen, el concepto de reputación pues era aplicable a personas físicas únicamente, ¿no? Sin embargo, eso, con el transcurso de los años, pues fue evolucionando. Se ha llevado a cabo un traslado, digamos, del concepto de reputación al ámbito empresarial, de tal manera que podemos hablar de reputación empresarial, pues utilizando una cierta metáfora, podríamos decir que es una especie de evaluación social que se hace de la empresa por parte de sus distintos grupos de interés, por parte de sus distintos stakeholders. Está vinculada a la confianza, como ya dije antes, y genera distintos efectos en relación con la empresa. Un primer efecto es que genera, sin ninguna duda, valor para la compañía, para la empresa. Ese valor puede ser positivo o puede ser negativo, como antes comenté, en el caso de que exista una mala reputación. Y, en segundo lugar, genera lealtades, genera apoyos por parte de los grupos de interés con los que se relaciona la empresa, ¿no? En concreto, genera lealtad por parte de los clientes de la empresa.
Bien, hace ya muchos años que se reconoció a la reputación como integrante de los llamados activos intangibles o activos no físicos, ¿no? Junto con otros como las alianzas estratégicas, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, el capital intelectual, etcétera, ¿no? Hasta el punto de que esos activos intangibles son objeto de regulación desde el punto de vista contable en la NIC 38, que exige determinados requisitos para poder activar esos activos en el balance de la sociedad, que no son fáciles de conseguir o fáciles de cumplir en el caso de la reputación. No voy a entrar en ellos ahora en detalle, pero incluso en ese caso lo que es indudable es que la reputación va a tener una importancia desde el punto de vista económico sustancial en el caso de transmisión de la empresa, en el caso de las llamadas combinaciones de negocio en las que el valor de la reputación se va a incorporar al fondo de comercio, a ese plus de valor que el adquirente de la empresa está interesado en pagar, está dispuesto a pagar en la transacción, ¿no? Bien, estamos en definitiva ante un activo empresarial estratégico que cada compañía, lógicamente, pues tiene que medir y tiene que gestionar, ¿no? Hay hay algunas instituciones que se han ocupado de desarrollar métricas aplicables a la reputación. Ahí cito alguna en la presentación: el índice Merco, el RepTrak, etcétera. Y desde el punto de vista académico y empresarial, la importancia de la reputación ha sido creciente, como todos conocemos. Siendo esto así, ya concluyo esta pequeña introducción, es evidente que el gobierno corporativo tenía que tener en cuenta el valor de la reputación empresarial, precisamente para tratar de blindarla, para tratar de protegerla respecto de amenazas que pudieran ponerla en peligro por deficiente funcionamiento, digamos, de los sistemas de gobierno de la empresa, ¿no? Se ha producido, como veremos a continuación, un progresivo reforzamiento de la presencia de la reputación en los códigos de buen gobierno. Y dejo un mensaje que pongo encima de la mesa para que pueda ser objeto de debate si alguien considera oportuno hacer alguna consideración al respecto. Y es que, en mi opinión, el deber de no perjudicar la reputación de la sociedad no deja de ser una manifestación del deber de lealtad que, como todos sabemos, impone la Ley de Sociedades de Capital a los consejeros, aunque no esté incluido este deber expresamente en la enumeración que realizan los artículos 227 y siguientes de dicha ley. Bien, desde el punto de vista histórico, el informe Olivencia, que como todos sabemos es el primer código de buen gobierno que se publicó en España, se refería a la reputación de la empresa en un doble aspecto. Por un lado, exigía o hacía referencia a que los consejeros independientes debían de gozar de buena reputación. Llama la atención que nos reclamara esta misma cualidad respecto del resto de consejeros, pero bueno, supongo que era una manera de reforzar o de enfatizar la necesaria independencia de estos consejeros y que un ingrediente de esa independencia tenía que ser su buena reputación, ¿no? Y, en segundo lugar, recomendó la inclusión de causas estatutarias de cese o de dimisión en aquellos casos en que la reputación de la sociedad se pudiera ver comprometida por actuaciones de los consejeros. El informe Aldama, en el 2003, recomendó
que entre los deberes de lealtad de los administradores se incluyera de forma expresa el de informar a la sociedad de todas las reclamaciones judiciales, administrativas y de cualquier otro tipo que pudieran incidir gravemente en la reputación de la sociedad. Por su parte, el Código Unificado de Buen Gobierno del año 2006 hacía 3 menciones a la reputación corporativa. Por un lado, establecía o recomendaba que se establecieran reglas que obligasen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir en aquellos supuestos en que se pudiera perjudicar por actuaciones suyas el crédito y la reputación de la sociedad y, en concreto, a que se les obligase a informar al Consejo de las causas penales en las que pudieran figurar como imputados. En segundo lugar, que si se daba la circunstancia de que un consejero fuese procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos previstos en el artículo 124 de la antigua Ley de Sociedades Anónimas, que eran aquellos que conllevaban la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, el Consejo debía examinar tan pronto como fuera posible el caso y decidir si procedía o no que el consejero continuase en su cargo. Adicionalmente, se recomendaba también que se informara de estas circunstancias en el informe anual de gobierno corporativo. Y, por último, este mismo Código Unificado del año 2006 estableció también la recomendación de que en la política de control y de gestión de riesgos de la empresa se identificaran determinados riesgos, entre los cuales, digamos, riesgos de tipo no directamente económicos, para entendernos, entre los cuales se incluían los riesgos reputacionales. El Código de 2015 estableció que, por un lado, el principio 12º, en virtud del cual las causas de separación y dimisión de los consejeros no deben condicionar su libre criterio y protegerán la reputación y el crédito de la sociedad, y mantuvo las referencias a los riesgos reputacionales en términos similares a los del Código de 2006. Se incluyó también en el Código de 2015 la necesidad de que el la evaluación de los riesgos reputacionales se sujetaran o se sometieran a la comisión o comisiones del Consejo que fuesen a vigilar el cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo y de los códigos internos de conducta de la sociedad. Llegamos así al año 2020, en el que, como sabemos, se ha llevado a cabo la última modificación o la actualización, mejor dicho, del Código de 2015, y las referencias a la reputación necesariamente las tenemos que poner en contexto, y ese contexto fue un comunicado que hubo del CNMV el 25 de noviembre de 2019 en relación con prácticas irregulares y relacionadas con casos de corrupción que todos conocemos y que podían suponer comprometer la reputación del mercado de valores español, ¿no? Por eso consideraba la CNMV que era necesario establecer políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción y que se debería de reforzar y de involucrar a la Comisión de Auditoría en el seguimiento y en la vigilancia, digamos, de estos casos de corrupción o más en sentido amplio de casos que pudieran comprometer la reputación corporativa. Se anunciaba también que en la reforma del Código de Buen Gobierno de 2015 se iban a incluir recomendaciones en este sentido. Así fue. Y en esa modificación de 2020 vemos que se ha modificado la recomendación 22 en el sentido de dar una mayor amplitud al supuesto de hecho de la recomendación, que habla ahora de situaciones relacionadas o no con la actuación de los consejeros en la propia sociedad, con lo cual se amplía, digamos, un poco el supuesto de hecho al que va dirigido la recomendación.
Se suprime también la distinción entre delitos previstos en la legislación societaria y resto de delitos. La recomendación ahora habla de cualquier causa penal en la que los consejeros aparezcan como investigado. Y una modificación también muy relevante es que no es necesaria la apertura o la existencia de actuaciones judiciales, como antes se mencionaban cuando se hablaba del auto de procesamiento, de la apertura del juicio oral, sino que sin necesidad de que existan actuaciones judiciales, se puede o se recomienda que el consejero y el consejo lleven a cabo las actuaciones previstas en esta recomendación. Incluso cabe que el consejo actúe sin haber sido informado por el propio consejero, sino con base en informaciones a las que haya accedido por otros medios. Otra modificación importante también es la necesidad de que en estas situaciones exista un informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que sea previa a la decisión del Consejo y que no estaba en la redacción anterior de la recomendación. Por último, el Consejo, en base a las informaciones recabadas y a ese informe de la Comisión, es el que tiene que adoptar o no alguna medida entre las que el Código establece o enumera la apertura de investigaciones internas, la solicitud de dimisión al consejero o la proposición de su cese a la Junta General. Y ya por último, en relación con la referencia a incluir en estos casos en el informe de gobierno corporativo, la recomendación en su nueva redacción indica que puede no hacerse esa mención en el informe en el caso de que concurran circunstancias especiales, pero exige que en ese caso se deje constancia en el acta del Consejo de cuáles son esas circunstancias. Y para terminar, el Código en su nueva versión atribuye, digamos, a la Comisión de Auditoría funciones reforzadas en esta materia y también se refiere a la auditoría interna que tiene que estar pendiente, digamos, y que tiene que revisar estos aspectos. Bien, yo diría que para terminar, las conclusiones que sacamos de la reforma de 2020 en materia de reputación son, por un lado, la necesidad de que exista una actuación temprana, si utilizamos un símil con reglas regulatorias en el ámbito bancario, una alerta temprana en relación con situaciones que comprometan la reputación, tanto por parte del consejero afectado como por parte del propio Consejo. Una mayor proactividad por parte del Consejo, que tiene que tomar medidas tan pronto como tenga conocimiento por cualquier medio de la existencia de las circunstancias que comprometen la reputación, la involucración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en la decisión a adoptar por el Consejo y un incremento evidente del control sobre los riesgos reputacionales, implicando de forma directa a la Comisión de Auditoría y a los servicios de auditoría interna de la propia compañía. Y muchas gracias.